Reglas para discernir espíritus, de San Ignacio de Loyola. Cuando San Ignacio de Loyola hablaba de reglas para sentir y conocer de alguna manera las varias mociones que se producen en el alma, se refiere a dar orientaciones prácticas, no establecer un reglamento para lo que debemos o no sentir, sino para que podamos conocer en lo que ya sentimos realmente, hacia dónde es que nos está llevando ese sentimiento. A continuación, las reglas de discernimiento de San Ignacio, tal como aparecen en los ejercicios espirituales, tratando así de agruparlas para que resulten más fáciles de comprender. Las dos primeras reglas hablan de la manera como actúan los espíritus antes y después de decidirse al seguimiento. Primera regla: en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo a proponerles placeres aparentes, haciéndoles imaginar deleites y placeres de los sentidos, para conservarlos y hacerlos crecer más en sus vicios y pecados. En dichas personas, el buen espíritu actúa de modo contrario, punzándoles y remordiéndoles la conciencia por el juicio recto de la razón. Segunda regla: en las personas que van intensamente purgando sus pecados y de bien en mejor, subiendo en el servicio de Dios nuestro Señor, sucede de modo contrario al de la primera regla, porque entonces es propio del mal espíritu morder con escrúpulos, entristecer y poner obstáculos, inquietando con falsas razones para que no pase adelante, y propio del buen espíritu es dar ánimo y fuerzas, consolaciones y lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que siga adelante el bien obrar. Tercera regla, que es la definición de la consolación. Llamo consolación cuando en el alma se produce alguna moción interior con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su Creador y Señor, y como consecuencia ninguna cosa criada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino al Creador en todas ellas. También es consolación cuando derrama lágrimas que mueven a amar a su Señor, sea por dolor de sus pecados, o por la pasión de Cristo nuestro Señor, o por otras cosas ordenadas derechamente a su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, aquietándola y pacificándola en Dios nuestro Señor. Cuarta regla, que es la definición de la desolación. Llamo desolación todo lo contrario de la tercera regla, así como oscuridad del alma, turbación en ella, inclinación por las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, movimiento a desconfianza, sin esperanza, sin amor, hallándose el alma toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor, porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera, los pensamientos que salen en la consolación son contrarios a los pensamientos que salen en la desolación. La quinta, sexta, séptima, octava y novena regla habla sobre la desolación. Quinta regla: en tiempo de desolación, nunca hacer cambio, sino estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día anterior a esa desolación, o en la determinación en que estaba en la anterior consolación, porque, así como en la consolación, nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Sexta regla: dado por supuesto que en la desolación no debemos cambiar los primeros propósitos, aprovecha mucho reaccionar intensamente contra la misma desolación, como por ejemplo, insistir más en la oración y meditación, en examinarse mucho y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Séptima regla: el que está en desolación, considere cómo el Señor le ha dejado en prueba con sus facultades naturales, para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo, pues puede, con el auxilio divino, el cual siempre queda, aunque no lo sienta muy claramente, porque el Señor le ha quitado su mucho fervor, crecido amor
y gracia intensa, quedándole, sin embargo, gracia suficiente para la salvación. Octava regla. El que está en desolación, trabaje por mantenerse en paciencia, que es contraria a las molestias que le vienen, y piense que será pronto consolado, con tal que se ponga las diligencias contra la desolación, como está dicho en la sexta regla. Novena regla. 3 son las causas principales por las que nos hallamos desolados. La primera, por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales, y así por nuestras faltas se aleja la consolación espiritual de nosotros. La segunda, por probarnos para cuánto valemos y hasta dónde nos extendemos en su servicio y alabanza, sin tanta paga de consolaciones y crecidas gracias. La tercera, a fin de darnos verdadera noticia y conocimiento, a saber, para que sintamos internamente que no depende de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni alguna otra consolación espiritual, sino que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor, y para que en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento a alguna soberbia o vanagloria, atribuyendo a nosotros la devoción o los otros efectos de la consolación espiritual. La 10ª y 11ª regla habla sobre la consolación. 10ª regla. El que está en consolación, piense cómo deberá actuar en la desolación que vendrá después, y tome nuevas fuerzas para entonces. 11ª regla. El que está consolado, procure humillarse y abajarse cuanto pueda, pensando para qué poco vale, en el tiempo de la desolación, sin esta gracia o consolación. Por el contrario, el que está en desolación piense que con la gracia suficiente puede mucho resistir a todos sus enemigos, si toma fuerzas de su Creador y Señor. La 12ª, 13ª y 14ª regla hablan sobre cómo se comporta el mal espíritu. 12ª regla. El enemigo se hace como mujer, en ser flaco por naturaleza y fuerte de grado, porque así como es propio de la mujer, cuando riñe con algún varón, perder ánimo, dando huida cuando el hombre le muestra mucho rostro, y por el contrario, si el varón comienza a huir perdiendo ánimo, la ira, la venganza y la ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin mesura. De la misma manera, es propio del enemigo enflaquecerse y perder ánimo, dando huida a sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciendo en contra, y por el contrario, cuando la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones. No hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de la naturaleza humana, en prosecución de su dañada intención, con tan crecida malicia. 13ª regla. Asimismo, se hace como vano enamorado, en creer ser secreto y no descubierto. Porque así como el hombre vano, que hablando a mala parte, requiere a una hija de un buen padre, o a una mujer de un buen marido, quiere que sus palabras sean secretas, y el contrario le molesta mucho, cuando la hija al padre o la mujer al marido descubre sus vanas palabras e intención depravada, porque se da cuenta que no podrá salir con la empresa comenzada. De la misma manera, cuando el enemigo trae sus astucias y engaños al alma justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto, mas cuando las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias, mucho le pesa, porque se da cuenta que no podrá salir con su malicia comenzada, al ser descubiertos sus engaños manifiestos. 14ª regla. Asimismo como un caudillo, para vencer y robar lo que desea. Porque así como un capitán y caudillo del campo, asentando su real y mirando las fuerzas o disposición de su castillo, le combate por la parte más flaca. De la misma manera, el enemigo rodeando, mira en torno todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos halla más flacos y más necesitados para nuestra salud eterna, por allí nos combate y procura tomarnos. A continuación, hay un nuevo bloque de 8 reglas
que da San Ignacio de Loyola, que son más propias, como nos dice, del seguimiento de las reglas anteriores. Primera regla. De Dios y de sus ángeles es propio en sus mociones traer verdadera paz y alegría verdadera, quitando toda tristeza y turbación que produce el mal espíritu, del cual es propio guerrear contra esa alegría y consolación, trayendo razones aparentes, sutilezas y engaños. Segunda regla. Solo Dios puede traer consolación sin causa aparente, porque solo Él puede entrar al alma y hacer moción en ella, para llevarla toda al amor. Sin causa quiere decir sin ningún conocimiento o sentimiento previo de algún objeto por el que pueda venir la consolación, mediante sus actos de conocimiento o voluntad. Tercera regla. Con causa puede consolar el alma así, el ángel bueno como el ángel malo, por fines contrarios. El ángel bueno, para provecho del alma, para que crezca y suba de bien en mejor, y el ángel malo para lo contrario, y posteriormente, para traerla a su dañina intención y malicia. Cuarta regla. Propio es del mal espíritu vestirse de ángel de luz, es decir, entrar con lo que gusta al alma devota y salir con el mal que él pretende. Es a saber, traer pensamientos buenos y santos conforme a esa alma justa, y después poco a poco procura salirse con la suya, trayendo al alma a sus engaños y a sus perversas intenciones. Quinta regla. Debemos advertir mucho el curso de los pensamientos, y si al principio, medio y fin todo es bueno, inclinado a todo bien, es señal del ángel bueno. Pero si el curso de los pensamientos que trae acaba en alguna cosa mala o distractiva, o menos buena que la que antes el alma había propuesto, o la debilita, inquieta o conturba, quitándole la paz, tranquilidad y quietud que antes tenía, es señal clara de que procede del mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salvación eterna. Sexta regla. Cuando el enemigo de la naturaleza humana fuere conocido y sentido por su cola serpentina y el mal fin a que induce, aproveche la persona que fue tentada por él, después de mirar el curso de pensamientos que le trajo y el principio de ellos, y cómo poco a poco procuró hacerla descender de la suavidad y gozo espiritual en que estaba, hasta traerla a su intención pervertida, para que, sacando experiencia de este conocimiento, en adelante se guarde de sus engaños acostumbrados. Séptima regla. A los que proceden de bien en mejor, el ángel bueno toca el alma dulce y suavemente, como gota de agua que entra en una esponja, y el ángel malo toca agudamente y con ruido e inquietud, como cuando la gota de agua cae sobre la piedra. A los que proceden de mal en peor, los dichos espíritus tocan de modo contrario. La causa de esto es que la disposición del alma es contraria o semejante a los dichos espíritus, porque cuando es contraria, entran con estrépito, sensible y perceptiblemente, y cuando es semejante, entran con silencio, como en propia casa o puerta abierta. Octava regla. Cuando la consolación es sin causa, aunque en ella no haya engaño por ser de Dios nuestro Señor, sin embargo, la persona espiritual a quien Dios da esa consolación debe mirar con mucha vigilancia y atención a dicha consolación y discernir el propio tiempo de la actual consolación del tiempo siguiente en que el alma queda caliente con el fervor y favorecida con los efectos que deja la consolación pasada, porque muchas veces, en este segundo tiempo por su propio discurrir, relacionando conceptos y deduciendo consecuencias de sus juicios, o por el buen espíritu o por el malo, forma diversos propósitos y pareceres que no son dados inmediatamente por Dios nuestro Señor, y por lo tanto hay que examinarlos muy bien antes de darles entero crédito o ponerlos por obra.